¿qué nos puede decir de lo que significó la posguerra? Bueno, para mí la posguerra tiene un par de situaciones, ¿no? La primera, yo lo veo como una etapa en la que sufrimos muchos aquellos que vinimos de la guerra, pues no éramos comprendidos, nadie nos daba una mano en el sentido que todos pensaban que éramos superhéroes, pero en realidad lo que estábamos sufriendo eran temas que tenían que ver con trans- trastornos en la personalidad fundamentalmente. Y más aún dentro de la carrera, en la que uno muchas veces se tenía que encontrar con ciertas vivencias en la que después de haber acontecido en la guerra de las Malvinas, y en mi caso en particular de haber combatido con un helicóptero inglés y después de haber caído como prisionero de guerra, con un herido a bordo, significaba que los trastornos, sobre todo de conducta interno, eran no eran los lícitos, pero nadie nos comprendía. Se refiere al estrés postraumático, cómo lo No, afectó. no, el estrés postraumático viene después de mucho tiempo, porque después de esto, si nosotros seguimos trabajando de forma normal, pero yo veía que mi conducta no era normal. ¿En qué sentido? Y en trastornos propios de comportamiento dentro de la fuerza. Es decir, veía o pensaba que alguien me daba una directiva, una orden, y yo íntimamente decía, y este me está dando esta directiva y no se movió nunca de detrás del escritorio. Y era una concepción personal, era un pensamiento netamente mío, que después empecé a hacer terapia, Como no se sentía valorado, digamos. no sé, no, valorado no nos sentíamos respetados. Y después muchas cosas que a lo largo del tiempo se fueron dando, como creo que muchos hemos disminuido quizás nuestra tarea como funcionarios dentro mismo de la fuerza, hasta tanto que alguien apareció, que fueron algunos psicólogos en la que yo empecé a formar parte, porque después de eso me casé, tuve hijos, y algunos de mis hijos, por ejemplo, no podían entender y jugar con chicos, no jugar con soldados, entonces iban a psicólogas, y a partir de ahí como que evidentemente este estrés que uno transmite sin darse cuenta, porque después cuando yo analizaba con la psicóloga de mi hijo, por ejemplo, que tenía 7 años, me decía, no, pero en mi casa no se habla de armas, en mi casa no hay espada, en mi casa no hay uniforme. Y sin embargo los chicos, mi hijo no podía jugar. Entonces ella me dice, bueno, ese es el tema, dice que hay cosas que uno por ahí no la transmiten, pero de otra manera es como que los chicos lo asumen y lo vivencian. Y a partir de ahí empecé a hacer una terapia y tratar de entender y tratar de ubicarme yo, ¿sí?, con unas psicólogas en el Departamento de Sanidad de Prefectura. Y a partir de ahí es como que cambié mi actitud y empecé a decir, bueno, valorarme yo mismo, no sentirme un traumado por haber perdido la guerra, por haber perdido un barco. Eh, Evidentemente, mi razonamiento era que nosotros somos una fuerza de seguridad, no estábamos preparados para la guerra y de repente nos encontramos, porque a partir del 1 de mayo nos encontramos con la guerra. Nosotros habíamos salido a patrullar, habíamos acompañado un barco requisado de la Marina inglesa por parte de la Marina argentina. Ese barco obviamente no tenía nada, porque los ingleses no son tontos. Es decir, cuando se fueron y tomaron las islas, nosotros recuperamos nuestras islas, a esos barcos los destruyeron. Entonces no tenían nada ni siquiera para hacer una derrota, un camino más o menos práctico, ¿no? Entonces los barcos, los guardacostas que estaban artillados, el guardacostas Islas Malvinas, el que estaba a cargo yo, tenía dos 12,7, y lo que hacíamos era acompañar a estos barcos y guiarlos, sobre todo al Forest, que fue así que cuando estábamos yendo y volvimos de una patrulla que se hizo, y ellos y la gente del Forest había llevado mucho armamento y ese tipo de cosas a la isla Tamara, al día siguiente es donde nos encontramos con la guerra. Y el primer día fue el 1 de mayo, es decir, nos hicieron fondear fuera de Puerto Argentino y de repente a la tarde nos encontramos con un helicóptero de exploración inglés, que después de averiguaciones pertenecía a la Alacrity, era un helicóptero que yo tengo hoy relaciones con él, vía mail, con el copiloto ese, el teniente Sliman, y él dice que va a venir a Argentina, y a mí me gustaría entrevistarme con él y charlar con él para
no digo saldar ninguna deuda, pero sí por lo menos para cerrar ese capítulo en el que nosotros nos encontramos con este helicóptero a 30 metros de distancia disparándonos. Y nosotros disparamos, no tenemos una concepción militar, nos salvamos porque tratamos de defender nuestras vidas como policías que somos. Le tiramos con todo, le tiramos con las 12,7, le hemos tirado con los FAL, no, teníamos FN nosotros, que son calibre 7,62, más hasta las pistolas particulares. Entonces a partir de ahí es cuando uno analiza y después con el tiempo decir, bueno, evidentemente lo que nosotros hicimos tiene que ser reconocido por la vida. Quizá